asambleísta Linda Machuca. Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas. Quiero mencionar que la discusión del tema de hoy, que tiene que ver con el informe del protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que ha sido analizado por la Comisión de Relaciones Internacionales, contó con la participación de varias personas y organizaciones que llegaron para nutrir el debate y la discusión. Así también quiero resaltar la participación de las compañeras y compañeros de la comisión, quienes por unanimidad estuvieron de acuerdo con el presente informe. No aparecen las firmas de los compañeros Fernando Aguirre y Rocío Valareso, sin embargo, ellos han expresado su voluntad de apoyar este informe, ya que por situaciones ajenas a su voluntad no pudieron acompañarnos en ese día durante la sesión. Para ilustrar mejor este tema, quisiera presentarles a ustedes un video que ha sido proporcionado por la Defensoría del Pueblo, que ilustra un poco el tema que vamos a tratar a continuación. Por favor, si nos ayudan desde tecnología con la presentación del video. Nadie será sometido a tortura ni a trato cruel, inhumano o degradante. Artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. El mandato constitucional, en su artículo 215, señala que la Defensoría del Pueblo de Ecuador tiene el deber de prevenir e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas. Por ello, a principios del 2008, la institución emprendió una campaña de difusión del contenido del protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura. En el mes de octubre del 2008 se da inicio a otra campaña masiva a nivel nacional para sensibilizar y concienciar a los ecuatorianos y ecuatorianas sobre los efectos de la tortura en sus víctimas y la necesidad de alcanzar la ratificación del protocolo facultativo, logrando recabar 40,000 firmas de respaldo en todo el territorio nacional, las cuales fueron entregadas con la petición ciudadana al ministro de Justicia y Derechos Humanos, en representación del presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, el 12 de noviembre del año pasado. El 26 de junio del 2009, Día Internacional de Naciones Unidas, en apoyo a víctimas de la tortura, la Defensoría del Pueblo, en todas las delegaciones provinciales, realiza una campaña bajo el lema "Por un Ecuador sin tortura", en su empeño por alcanzar la ratificación de dicho instrumento internacional por parte del Estado ecuatoriano. Por un Ecuador libre de tortura. En el afán de promover visitas técnicas a lugares de privación de libertad en Ecuador y prevenir la tortura, la Defensoría elaboró un manual que contiene los estándares nacionales e internacionales y fue lanzado en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo el 17 de septiembre del 2009. En la actualidad, está llevando a cabo seminarios, talleres en todo el territorio ecuatoriano sobre el Mecanismo Nacional de Prevención del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con el objetivo de promover la implementación de un diálogo crítico entre funcionarios del Estado y representantes de la sociedad civil para alcanzar, reflexionar y recoger criterios sobre el fenómeno de la tortura y el contenido del protocolo.
La tortura, compañeras y compañeros, comprende todo acto por el cual intencionalmente se produce daño a una persona causando dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella una confesión o bien castigarla o intimidarla. El protocolo facultativo completa el esquema de la lucha contra la tortura en el mundo con miras a su erradicación. Esta ratificación no hace otra cosa que establecer un mecanismo de prevención a nivel nacional e internacional. ¿En qué consiste básicamente? Es la facultad que tenemos de disponer de la libertad irrestricta de acceder a todo lugar en donde pueda suscitarse cualquier forma de detención, encarcelamiento o custodia de la cual no se pueda salir libremente. Personas privadas de la libertad en el sentido más amplio, que incluye hasta aquellas personas que estén recluidas en asilos psiquiátricos o de rehabilitación de toxicomanías o de alcoholismo. El artículo 3 del protocolo facultativo determina que cada Estado establecerá, designará o mantendrá a nivel nacional uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, lo que más adelante se denomina en el mismo documento como Mecanismo Nacional de Prevención. En lo principal, se trata de un sistema de visitas periódicas, como mecanismo de verificación activa, es decir, no únicamente visitas sin mayor consecuencia, sino que por el contrario lo que se pide es que tengan verificación activa del cumplimiento de ciertos mínimos que preserven el derecho a la integridad personal. Deben asegurar, por ejemplo, el acceso a todos los lugares de detención en donde están estas personas, el acceso a la información, entrevistas en privado con eventuales víctimas, un trabajo independiente del poder público que puede derivar en informes de contenido con recomendaciones específicas, entre otros. Los mecanismos están orientados a la prevención y a instaurar formas propositivas que generen los cambios necesarios. Pero ¿quiénes son los actores de este proceso? Por un lado estamos aquí en la función legislativa con la propuesta de aprobar este protocolo facultativo, pero de aprobarlo y además de discutirlo y de generar un debate público que nos ayude a la sensibilización sobre un tema tan importante como este. Por otro lado está el aparato gubernamental del Ejecutivo, que es el responsable de asegurar la implementación de los órganos de visita, y esta responsabilidad está incluida en el informe y en el acuerdo. Por otro lado están también las instituciones nacionales de los derechos humanos. Ahí está la Defensoría del Pueblo y tal como lo manda la Constitución vigente en el artículo 215, en el numeral 4, se establece que esta es la entidad promotora del Mecanismo Nacional de Protección junto con otras entidades. Finalmente están las organizaciones y las personas que conforman la sociedad civil. Le preguntábamos a una de las invitadas que estuvo presente en la comisión cuál va a ser el impacto que tenga la aprobación de este protocolo en la sociedad civil. Y ella nos decía con muchísima claridad que para los representantes de la sociedad civil, para aquellos que han sido víctimas de tortura en algunos casos, la aprobación de este protocolo es un homenaje a esas víctimas y es además la ratificación del derecho a la no repetición que les asiste a las víctimas. Aquí quisiera contarles que, por ejemplo, en el exterior, nuestros hermanos y hermanas migrantes, tenemos algunas personas que nos han contado con mucho dolor que han vivido situaciones como esas en los centros de detención. Pues a ellas, a ellos y a todos los hermanos ecuatorianos les decimos que si la Asamblea hoy asume el reto de aprobar, de ratificar este protocolo, las ciudadanas y los ciudadanos tendríamos la garantía de que nunca más estos hechos se repetirán en el país. Y para concluir, compañeras y compañeros, quisiera indicarles que la ratificación del protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, implica también establecer un sistema para la articulación de la vida institucional del país. De manera que es justo reconocer que en el Ecuador se cuenta actualmente con una institución nacional de derechos humanos que, estando a la cabeza de la iniciativa de ratificación del protocolo facultativo, debería dar continuidad a su trabajo de defensor del pueblo, con las atribuciones que le concede este instrumento internacional y gracias al despliegue de múltiples oficinas y representaciones que tienen en todo el país.
Es fundamental la ratificación de este protocolo facultativo para erradicar esta práctica abusiva contra las personas. El compromiso que se asume no es una simple notificación formal a las Naciones Unidas, es una decisión del Estado ecuatoriano para generar una activa participación de la sociedad en su conjunto, con la firme decisión y obligación de desterrar la tortura de nuestro país. Muchas gracias. Gracias.